historia, el hombre siempre intentó conocer de algún modo su entorno. ¿Qué implicaba conocerlo? Recorrerlo, andarlo, caminarlo, empezar a vincularse de algún modo con su medio ambiente. Una de las grandes preguntas que surgen es cómo podía llegar a transformarlo en el caso de que fuera necesario, por ejemplo, tener que construir alguna obra de ingeniería que implicaba una mano de obra determinada. Cómo el hombre trabajaba su entorno, en este acto de conocerlo y de acercarse y de identificarse con ese entorno. Uno de los aspectos más fundamentales que hay que tener en cuenta es que siempre trataban de ubicar un punto en el espacio. Esa ubicación del punto en un plano horizontal, siempre en referencia a determinados elementos del paisaje, conducía a que también trataran de conocer la altura de ese punto. Bueno, entonces ahí ya empezamos a introducir conceptos como planimetría, altimetría, ¿no? Conceptos que obviamente como investigadores y a lo largo de la historia se le ha ido otorgando a esas prácticas. No quiere decir que ellos en la antigüedad lo llamaran así, pero básicamente se trataba de eso, ¿no? De ubicar un punto en el espacio y de conocer su posición de acuerdo a referencias puntuales en el entorno y conocer su altura. Esto ya implicaba otros conocimientos. En esos conocimientos justamente trabajar la pendiente, por ejemplo, ¿no? Empezar a trabajar los planos de inclinación entre un sector y otro. Determinar que esto era más alto que esto era más bajo, que esto estaba a unos grados por encima, unos grados por debajo, cuántos grados, ¿sí? Qué ángulo se formaba. Bueno, eso condujo a que tuvieran que elaborar instrumentales, ¿sí? Determinados aparatos que le permitieran medirlo de una manera quizás más precisa para la época. Y son los aparatos que hoy en día han llegado para nosotros como teodolitos, estación total, GPS diferenciales, etc. O sea, son aparatos estos aparatos que yo les acabo de mencionar tienen una historia. Y esa historia tiene que ver justamente con la evolución humana, ¿no? Porque van de la mano, justamente. Entonces, estamos hablando de instrumentales que uno quizás ahora los vería como muy precarios, pero que para la época servían, por ejemplo, para nivelar un terreno o para establecer ángulos entre un punto y otro. Eso llevó a que el hombre desarrollara grandes obras, como por ejemplo las pirámides de Egipto, como por ejemplo la gran muralla china, las pirámides aztecas, las pirámides mayas, las grandes obras de ingeniería hidráulica de los incas, caminos, ¿sí? Y el control de los ríos, por ejemplo, en la zona del norte de Perú, ¿sí? Previo a los incas, donde hay registro de construcciones de hasta 900 kilómetros de canales en una serie de valles, uniendo determinados valles, en todo lo que es la costa norte de Perú, ya para la época Moche, pre-inca, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿cómo 900 kilómetros de canales y con qué técnica? Bueno, esa es la gran pregunta que nos podríamos hacer en la actualidad. En el caso de los incas, ellos tenían un instrumento, de acuerdo a algunos investigadores, Meléndez Salinas, por ejemplo, Salaverry y Liosa, ellos plantean la existencia de lo que era conocido como teodolito andino, o en denominación quechua sería alpa pampachana. Este instrumento consistía básicamente, trabajaba en arcilla y era un instrumento tubular donde en la parte superior se colocaba tenía un receptáculo marcado con lo que se denomina meñisco, ¿no? Una marca circular que justamente le permitía observar si el agua estaba a nivel o no, porque ahí justamente se introducía el agua. En la parte del soporte, ¿no? Donde estaba en la parte tubular, había una serie de agujeros para establecer mediciones. Y eso, uno midiendo por esos agujeritos, podía observar
una especie de varilla o zaiguana que estaba ubicado de frente, ¿no?, a unos tantos metros, como si fuese un jalón o una mira, y ahí poder establecer justamente las alturas en base al ojo del observador. Y con otros agujeritos que tenía lateralmente se podía observar hacia otro lado de un modo perpendicular, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, y así establecer con respecto a la primer visual ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Esto para la época, imagínense que les permitía no solo nivelar, sino también establecer ángulos perpendiculares, ángulos rectos de 90 grados. Esto les sirvió a los incas, por ejemplo, para construir grandes obras de ingeniería agrícola e hidráulica, principalmente. Estamos hablando de las grandes terrazas de cultivo que ellos desarrollaban en las laderas de las montañas, transformando el medio, ¿no?, transformando el paisaje, y que era justamente para la subsistencia. Siempre pensando que en los cultivos también tenían una cuestión sagrada muy importante, por lo tanto el tratamiento de las laderas y el manejo de los cultivos, más allá de la cuestión de subsistencia, era sagrado. Por lo tanto, se mezclaba mucho, digamos, tanto las cuestiones sagradas con cuestiones profanas que uno puede ver hoy en día, estaban mezcladas dentro de cualquier práctica cotidiana. Entonces, bueno, tenemos grandes terrazas de cultivo donde se nivelaba el terreno, se ubicaban muros de contención para evitar la erosión de la ladera, y se adosaba todo un sistema de irrigación, con canales de irrigación, donde justamente, más allá del manejo de las pendientes, tenían que conocer el manejo del flujo del agua, la resistencia, evitar que el canal se destruyera por alguna cuestión, poner obstáculos a lo largo de los canales para aumentar o disminuir justamente la velocidad del agua. O sea, no solamente el conocimiento estaba basado en el manejo de la pendiente, sino en muchas variables. La pendiente era una. Justamente estamos hablando de la pendiente porque es lo que tiene que ver con esta actividad, que era la nivelación. Otro instrumental que tenían era conocido como el nivel cholo o nivel andino. En palabras quechua sería la yacuapana, ¿sí?, que era una especie, no tenemos evidencias arqueológicas. En el caso anterior, de la Alpa Pampachana, se encontró en una excavación en Ancash, que es hacia el norte de Lima, en la sierra norte de Lima, y este instrumental está en el Museo de Huaraz, se puede observar. Pero en el caso del nivel andino o yacuapana, no hay evidencias arqueológicas, seguramente porque quizás estaba elaborado con elementos más bien perecederos, ¿no?, como por ejemplo madera, lo cual no se conserva para la arqueología. Pero hoy en día se utiliza mucho en las construcciones de canales y también de terrazas, y que consiste básicamente es un instrumental que está formado por 3 varillas que forman una especie de A mayúscula, una A en imprenta, no mayúscula, con una cuerda y una plomada, en realidad una piedra que funcionaba como plomada, lo cual le permitía establecer determinados manejos del terreno nivelados y una pendiente constante, por ejemplo, entre un punto y otro. Uno de los grandes ejemplos de la humanidad que demuestran esta cuestión del manejo de la pendiente y conocimientos de nivelación fue realizado por los griegos hacia el siglo VI a.C., en la época de Polícrates, que era un tirano griego. Él había encontrado un manantial y querían abastecer de agua a Samos, ¿no?, una ciudad griega, que evidentemente tenía problemas de agua. Entonces tenían que llevar el agua del manantial hasta la ciudad. Pero en el medio existía un cerro, un monte, el Monte Castro. Por lo tanto tenían que sortearlo de algún modo, tenían que tratar de evitar de que se convirtiera en un obstáculo esta masa de tierra y piedra. Construir un muro, o sea, un canal en los alrededores del cerro, implicaba que a futuro, ante una batalla o un conflicto con pueblos vecinos, les podían cortar el agua. Entonces tenían que tener una construcción dentro del cerro donde el control lo tuvieran los propios griegos que vivían en Samos. Entonces contrató Polícrates a Eupalino, que es un ingeniero,
Eupalino de Megara, en el cual él empieza a pensar, bueno, cómo construir un túnel y cómo asegurarse el punto de encuentro, de modo que excavando de un lado, desde el lado de norte, que es donde estaba el manantial, excavando desde el otro, el lado sur, donde estaba Samos, podían unirse en el centro. Para eso utilizó la dioptra, que es un instrumental en el cual tiene incorporado un limbo horizontal y un limbo vertical, lo que le permitía establecer mediciones de ángulos horizontales y ángulos verticales. Con eso pudo determinar la altura a partir de la cual los obreros tenían que empezar a trabajar y que sea la misma, tanto de un lado como de otro, tanto del norte como del sur. Una vez que determinó eso y pudo determinar también la distancia que tenían que recorrer dentro del cerro, eso lo pudo determinar justamente por tramos perpendiculares alrededor del cerro que le llevaron a pensar un triángulo rectángulo donde por trigonometría logró establecer el valor de la hipotenusa, que no era nada más y nada menos que la distancia desde el manantial hasta Samos. Entonces, una vez que empezaron a hacer las excavaciones, ellos construyeron un túnel y por debajo del túnel, en una galería inferior, en un nivel inferior, estaba el acueducto. Por lo tanto, lo que no tenía que suceder era que evitar justamente que al momento de unión no se encontraran, sino que tenía que manejar un nivel de precisión bastante importante para que tanto en el plano vertical como en el plano horizontal se pudiera asegurar el punto de encuentro, en el centro del cerro principalmente. Antiguamente las civilizaciones trataron de definir a la cota como la diferencia entre la altura de dos puntos, diciendo aquel punto está más alto que este. Nosotros, actualmente en Argentina, tenemos un nivel de referencia que es el nivel del mar medido en Mar del Plata en el año 1924. Como el mar varía todo el tiempo, lo que se hizo fue trasladar la altura de ese punto hacia el basamento cristalino en Tandil. Debido a que la superficie del mar representa el geoide, podemos definir a la vertical del lugar con una plomada. O sea, la vertical va a estar definida por el hilo de la plomada. Cuando nosotros hacemos un levantamiento en un área muy chica, las verticales se pueden considerar casi paralelas, por lo tanto la superficie es como plana. Eso no se da así en el caso de un levantamiento a gran escala, de un área muy grande. Sucede que cuando nosotros hacemos una visual a un punto muy lejano, nuestra visual la podemos considerar como un horizonte aparente. Sería una línea tangencial a la superficie desde nuestro punto. Pero el horizonte verdadero es la superficie curva del planeta. También podemos apreciar que el horizonte aparente no coincide con la visual que vamos a hacer en la mira. Eso se debe a un horizonte óptico que se da por la refracción de la luz en las distintas capas de aire de la atmósfera. Para poder calcular la cota de un punto o el relieve en el terreno, es necesario contar con cierto instrumental. A su vez, para poder calcularlo, también requerimos de una mira o una regla graduada. Hay diferentes tipos de mira de acuerdo a su material de construcción, puede ser de madera o de aluminio, a su graduación puede ser en decímetros o centímetros y milímetros. Por lo general los decímetros son utilizados para calcular distancias y los milímetros para la nivelación. Hay que recordar que esta cara de la mira está graduada en decímetros, es decir, que este número, que por ejemplo es 15, son 15 decímetros, es decir, 1,50 m. Cada decímetro comienza en las líneas largas y termina en las mismas. La E corresponde a 5 centímetros y cada espacio es 1 centímetro. Por ejemplo, esta línea larga es 1,50 m. El primer espacio blanco corresponde a 1,51 m, el comienzo de la E a 1,55 m y su terminación 1,60 m. La herramienta más conocida y siempre disponible para el geólogo es la brújula. Es una herramienta muy útil para poder realizar nivelaciones de manera expeditiva. Horizontalizando la brújula y alineando nuestra visual con ella y la mira, vamos a interceptar una altura en la mira. La altura de nuestros ojos con respecto al suelo, menos la altura interceptada en la mira, va a resultar el desnivel entre ambos puntos.
Otros dos instrumentales que se utilizan de símil manera al de la brújula son los niveles de Loke y de Abney. El nivel de Loke consta de un tubo de 12 centímetros con un nivel tubular, un hilo medio. En la parte interna contiene un espejo, el cual nos permite observar la burbuja del nivel tubular. Cuando está en la parte central, quiere decir que está centrada o nivelada. Es decir, que en ese momento vamos a interceptar una altura en la mira y, al igual que como hacíamos en la brújula, haremos la diferencia entre la altura de nuestra visual y la altura interceptada. De esa manera vamos a sacar el desnivel. El nivel de Abney es muy similar al nivel de Loke. La diferencia es que presenta un vernier a partir del cual se puede mover el nivel tubular y, acompañado de un limbo vertical, permite también calcular ángulos verticales. Para un trabajo de mayor precisión, la herramienta más utilizada es el nivel óptico o nivel de ingeniero, que consta de un nivel adosado a un telescopio, el cual puede girar 360 grados sobre un eje vertical. El nivel es utilizado para horizontalizar el eje de puntería del telescopio, representado en el mismo por un retículo, al igual que el presente en un microscopio. Además, consta de un tornillo de puntería, otros de pequeños movimientos horizontales y tornillos calantes que sirven para nivelar el mismo. Elegimos el lugar donde vamos a colocar la estación de acuerdo a la ubicación de las visuales a medir o la traza a realizar. Una vez ubicado ese punto, abrimos el trípode y lo desplegamos de tal manera que la parte de la montura quede lo más horizontal posible. Luego, colocamos el nivel sobre la montura con los tornillos calantes en la posición media y lo ajustamos. Nivelamos el instrumental con el nivel circular, moviendo los tornillos calantes. Primero, se coloca el nivel circular en un plano paralelo a dos tornillos calantes, para luego girar ambos en sentidos opuestos, hasta centrar la burbuja en esa dirección. Por último, giramos el tercer tornillo calante hasta terminar de centrar la burbuja. En general, los instrumentos ópticos utilizados en topografía pueden medir distancias de manera indirecta por estadimetría. El principio es sencillo. El anteojo del instrumento, además de la cruz del retículo usado para hacer puntería al punto visado, está provisto de un par de hilos paralelos conocidos como hilos estadimétricos. La distancia entre estos hilos no es azarosa, sino que al visar la mira, el intervalo de la regla ubicado entre dichos hilos, multiplicado por una constante que en general es 100, nos da la distancia entre el instrumento y la mira. En términos generales hay tres tipos de nivelación: la nivelación geométrica, la trigonométrica y la barométrica. La nivelación geométrica se da a partir de las diferencias de alturas o desniveles, como lo estuvimos haciendo hasta ahora. La nivelación trigonométrica se da a partir de un ángulo vertical y una distancia. Se llama trigonométrica justamente porque para poder resolverlo hay que hacerlo por trigonometría. Y la barométrica se da a partir de las diferencias de presiones. A su vez, la nivelación geométrica tiene tres tipos principales: la nivelación geométrica simple desde un extremo, la nivelación geométrica simple desde el medio y la nivelación compuesta. La nivelación geométrica simple desde un extremo consiste en colocar la estación directamente encima del punto acotado o del extremo del perfil, tomando el desnivel de manera similar a como lo hacíamos con la brújula. Para esto es imprescindible tomar de manera muy precisa la altura del eje de colimación y estar seguro que el eje vertical coincide con la vertical del lugar. Todo esto resulta engorroso y poco preciso, por lo que se recomienda colocar la estación entre las dos miras, dado que el error causado por la desviación del eje de colimación solo podemos compensarlo con esa metodología. Por último, si el perfil que debemos realizar es extenso, haremos una nivelación compuesta, la cual consiste en realizar un perfil de nivelación con una serie de medidas de desnivel compuesta por varias estaciones, resultando el desnivel total la sumatoria de los desniveles en cada una de las estaciones. Por
Por su parte, la nivelación barométrica se basa en la premisa de que indica que la presión atmosférica disminuye con la altura. El aire se hace más ligero con el aumento de la altura. Se usa un barómetro para calcular la altura de un punto de manera indirecta. Como la presión atmosférica, además de variar con la altura, varía con cambios climáticos, en una jornada de trabajo el barómetro debe inicialmente corregirse con un punto de cota conocida o hacer nivelación barométrica diferencial.